consultarla. Ya está grabando. Perfecto, muy bien. Esta clase no corresponde a un eje temático dentro de la asignatura, sino que es básicamente una especie de taller para brindarles algún tipo de ayuda a la hora de sentarse a escribir. ¿Bien? La idea es que sabemos que no es fácil lograr transmitir todas las ideas a través del papel, ¿no? Y justamente por eso lo que buscamos es repasar algunos conceptos fundamentales de lo que es un texto y que podamos repensar cuál es la forma más fácil de poner las ideas por escrito y que el trabajo de ustedes se entienda cuando se lee. Muchas veces tenemos muy buenos contenidos, pero a la hora de escribirlos no nos podemos expresar de forma fácil, clara, concisa, correcta, de manera apropiada según el contexto, ¿no? Porque este es un trabajo de investigación para el académico, tiene un carácter formal, tiene un carácter, es un trabajo científico, entonces hay un montón de características que hacen al texto científico, pero especialmente vamos a abordar características que hacen a la escritura, a una correcta escritura, para que cuando ustedes presenten el trabajo, este sea más fácil de leer, de entender, y que las ideas puedan ser percibidas por las personas que van a evaluar sus trabajos. ¿Bien? Entonces vamos a denominar esta clase de taller, ¿no? Un taller en donde vamos a hacer prácticas en vivo, no grupales, sino acá en vivo, y que pueden ustedes después repetir en el aula. Se llama Del texto a tu texto. Quisiera ver si acá, ahí está. Vamos a empezar diciendo que la ciencia es una práctica social que se desarrolla a través de la escritura. Este concepto de Rosana New es muy importante porque tenemos que entender que hacer ciencia es realizar una práctica social, es algo que vamos a compartir con la sociedad. La ciencia es una práctica social, es algo que se hace para la sociedad, que se hace en sociedad, y que se desarrolla a través de la escritura. La escritura es la base de la ciencia, ¿no? Porque comenzamos todo texto científico, todo trabajo de investigación comienza con un texto escrito que tiene que ser totalmente claro y tiene que traducir bien las ideas y todo el proceso que se ha desarrollado en un trabajo de investigación. Entonces la escritura es la base de esta práctica social que es la ciencia. Y cuando hablamos de escritura, hablamos de una forma de expresión, la forma de la expresión escrita, que consiste justamente en una destreza lingüística que tenemos los seres humanos gracias a nuestra capacidad de comunicación y a nuestra capacidad de lenguaje, de poner, de transmitir ideas a través de signos, símbolos, de crear la lengua. Bueno, estas capacidades que tenemos los seres humanos tienen una destreza, que es la destreza lingüística, que se refiere justamente a la producción del lenguaje escrito, a través de la lengua escrita, ¿no? Se sirve el lenguaje verbal, las palabras, pero tiene también elementos del lenguaje no verbal, mapas, gráficos, paratextos. Ahora los vamos a conocer. No solo escribimos palabras, sino también que al escribir utilizamos elementos del lenguaje no verbal, cosas que no son palabras, pero que refuerzan lo que estamos diciendo a través de las palabras. Ustedes pueden interrumpirme si hay alguna pregunta o algo que no se entienda de lo que estoy explicando. ¿Sí? ¿Me escuchan todos bien? Sí, se escucha, profe. Muy bien. Cualquier cosa me interrumpen. La composición escrita tiene etapas. Como cuando uno va a realizar un texto escrito, cualquiera sea, tiene que pasar distintas etapas. En primer lugar, va a realizar un análisis situacional. Bueno, ¿para qué estoy escribiendo, básicamente? ¿A quién me dirijo?
en qué quiero lograr con este texto. En el caso de ustedes ya la tienen clara, ¿no? Es un texto escrito que lo que intenta es traducir un proyecto de investigación, ¿sí? Entonces, y está en el marco académico, en el ámbito educativo, bien, en una carrera de grado, entonces, bueno, ya la situación la conocen muy bien. Luego van a producir las ideas, es decir, qué ideas son las que van a transmitir. Se recomienda hacer un borrador o un esquema en donde ustedes organicen las ideas, ¿bien? Yo quiero transmitir esto, esto, esto. Muchas de esas ideas seguramente les van a dar, ya pensando en el texto científico, van a ser hipótesis, van a ser, bueno, distintas ideas dentro de la organización del texto científico, pero ustedes deben escribirlas, bosquejarlas, agendarlas de alguna manera. Luego, por supuesto, buscan más información y empiezan a redactar un borrador con estas ideas, más la información complementaria que están utilizando, que es propia de la investigación que están haciendo, ¿no? Redactan el borrador, revisan ese borrador, reestructuran y corrigen la cantidad de veces que sea necesario para que esas ideas realmente queden bien claras, enmarcadas en párrafos. Ahora vamos a repasar lo que es un párrafo y demás. Luego llegan a la redacción definitiva, que siempre les va a traer últimos retoques, y por último, ya cuando sienten que el texto transmite lo que necesitan transmitir, se presenta. Es interesante que veamos algunas diferencias entre el texto oral y el texto escrito. ¿Por qué decimos que un texto es oral o escrito? Y porque muchas veces a un texto lo leemos en voz alta, o muchas veces a un texto lo hablamos, ¿bien? Se denomina texto en la semiología, por ejemplo, que es la ciencia de los signos, a todo lo que se le puede leer. Bueno, nosotros escuchamos un discurso, y eso también viene de un texto. Es decir, que hay textos orales que son transmitidos de forma oral, y hay textos que son solamente transmitidos de forma escrita. La diferencia es que mientras que el texto oral es más informal, es subjetivo, ¿por qué? Porque fluye con la espontaneidad de la persona que habla, el texto escrito tiene que ser más formal, objetivo, ¿bien? Porque no está siendo espontáneo, sino que está predeterminado. El texto oral tiene repeticiones, cambios de tema, por ahí información poco precisa, son licencias que uno se puede tomar al hablar. En cambio, el texto escrito tiene que usar sinónimos, tiene que tener exactitud en las palabras, precisión en la información. Fíjense ustedes que cuando hablamos, el texto oral usa códigos no verbales, por ejemplo, los movimientos, las gesticulaciones, nuestras expresiones, y eso refuerza las ideas que estamos diciendo. Los tonos de voz, por ejemplo, lo que estoy hablando en este momento, estas pausas ayudan a que ustedes presten más atención en lo que estoy diciendo. Sin embargo, el texto escrito, todas estas cuestiones no verbales que refuerzan el mensaje, aparecen como códigos gráficos de escritura. Las negritas, los títulos, subtítulos, los gráficos, las imágenes, son los códigos no verbales que tenemos para utilizar, para reemplazar todo lo que en la oralidad podemos subrayar con la voz. En el texto oral encontramos frases incompletas, muchas veces nos comemos los finales de las frases, pero se sobreentiende porque la gente está escuchándonos en vivo, porque es más espontáneo, porque en un momento podemos volver a tomar lo que estábamos diciendo, ¿bien? En cambio, en el texto escrito, las estructuras gramaticales deben ser completas, es decir, tenemos que desarrollar oraciones completas con sujeto, verbo, predicado, como bien sabemos, y que se entiendan las ideas, porque es muy difícil retomar algo que quedó sin decir, o una idea que no se cerró más adelante. Por lo tanto, pensemos también que en el texto oral podemos usar interjecciones y muletillas, es decir, todas las interjecciones son el y todas estas cuestiones que se producen al hablar, en el texto escrito están prohibidas, ¿bien? No necesitan escribirse, porque estas muletillas del habla son permitidas solo en la comunicación oral.
Y por último, las estructuras sintácticas del texto oral son más breves, más simples. Decimos las ideas de una forma más simple porque estamos frente a nuestros interlocutores. En cambio, cuando escribimos, tenemos que armar estructuras sintácticas más complejas, elaboradas, oraciones largas, con proposiciones coordinadas, con tiempos verbales y demás, que son las que van a ir hilvanando y dando el sentido a nuestro texto. ¿Se comprenden las diferencias? ¿Cuál de los dos textos, el oral o escrito, les parece más complejo? El escrito, profe. El escrito, muy bien. ¿Les resulta más difícil escribir que hablar? Y depende de dónde. Hablar ante quién. ¿Más Sí, depende. difícil Para mí hablar que también. escribir? Bien, depende, ¿no? Perdón, si hay momentos de mala conexión, es mi conexión de internet que anda media complicada. Bien, la cuestión es que la escritura es más compleja, ¿sí? Porque tiene que tener mayores, bueno, la forma de escribir pensando en un lector modelo, que se le llama, ¿bien? Nosotros no tenemos la persona frente a frente, como cuando hablamos. Tenemos que pensar quién nos podría llegar a leer, quién es nuestro lector modelo, esa persona a la cual está destinada ese texto, y qué otras personas podrían llegar a leerlo. Entonces tenemos que ser claros, concisos. ¿Bien? Entonces, escribir tiene sus dificultades y se desarrolla la escritura a través de una técnica que es la redacción. Redactar es poner nuestros pensamientos por escrito, perdón, de una forma clara. Bien, es muy difícil redactar bien. Lo que tendemos a hacer es a poner todas nuestras ideas, pero después entendemos que no se entienden, justamente porque no han sido más delimitadas, porque no están bien encerradas en párrafos y demás. Entonces, la redacción es un arte directamente. Es algo que nosotros tenemos que practicar, ¿bien? Y que logremos transmitir a través de palabras de una forma clara, precisa, concisa y correcta, realmente es lograr hacer una transmisión de mensajes perfectas que se dan a través del arte de la redacción. Para redactar es necesario preparar, como les decía, un bosquejo que nos permita organizar los temas objetivos de nuestro escrito. Fíjense ustedes, si bien utilizamos la computadora permanentemente, es necesario tener un borrador escrito de lápiz y papel, ¿no?, al lado para hacer esquemas, para organizar. Tengan esa práctica, bosquejar en papel, nos va a ayudar a transmitir mejor a la hora de escribir. Luego redactamos el borrador, corregimos, revisamos ese borrador hasta que logramos el producto final. Pero ustedes sean conscientes de que están redactando. Y la redacción es una tarea compleja, que hay que darle tiempo, que tiene que decantar. ¿Bien? Hay 4 tipos de redacción para que reconozcamos, ¿no?, y entendamos qué estamos redactando. Hay 4 tipos básicos de redacción: el texto narrativo, el descriptivo, el expositivo y el argumentativo. Ya los vamos a ver algo muy chiquito para ver las diferencias y cuestiones que muchas veces están presentes en nuestro texto científico que vienen de alguno de estos tipos básicos de redacción. Pero si vamos a la idea básica de qué es un texto, tenemos que volver a pensar en que un texto es una unidad mínima de comunicación, es la base de la comunicación escrita, ¿no? Y que tiene que tener características de coherencia y cohesión. Un texto tiene que tener coherencia y cohesión. La coherencia es la unidad de sentido, es ese hilvanado, ese sentido total que tiene un texto, que empezamos a leerlo y terminamos entendiendo de qué se trata. Eso se lo aporta la coherencia.
y hay una unidad de sentido entre los temas y el rema, que ya les voy a decir de qué se trata el rema. Se entiende que hay un tema y los remas aportan a ese tema. Y cohesión. La cohesión son como los eslabones que ayudan a conectar esas ideas, que ayudan a conectar esos remas con ese tema general. Sin cohesión no tenemos coherencia en un texto. ¿Se comprende? La cohesión, si ustedes piensan en el texto como un collar, bueno, la cohesión son los eslabones que se van uniendo, y la coherencia sería el collar en sí mismo, por darles un ejemplo, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Bien, los textos están de párrafos, y los párrafos son, es muy interesante el concepto de párrafo, porque son porciones de textos encerradas entre punto y aparte, y además pueden tener muchos puntos y coma. A cada párrafo, fíjense esto que está resaltado en negrita, a cada párrafo le corresponde una única idea. ¿Sí? En cada párrafo ustedes tienen que estar poniendo algo importante, algo de eso que tenían escrito, bosquejado, que quieren transmitir, tiene que estar dentro de un párrafo. Cuando en los párrafos no hay ideas, o cuando estamos siendo reiterativos, cuando no se está llegando a ningún lado, ese párrafo no tiene que existir. Para cada párrafo una idea, para cada idea un párrafo. ¿Sí? Es importante, nos va a ayudar a limpiar ese texto larguísimo que vamos a redactar en el primer borrador. Y después dice, un buen párrafo debe contribuir a aportar información al texto como totalidad. Es decir, que cada párrafo tiene que cumplir una función en nuestro texto. Si no cumple una función, no sirve. ¿Bien? Por lo general, cada párrafo va a contener una idea principal e ideas secundarias. Siempre tiene que haber esa idea importante, es la idea principal, es la única que debe estar en el párrafo. Y después tienen que venir ideas secundarias que sostengan a la idea principal. Es decir, que en cada párrafo tiene que estar nuestra única idea principal y otras ideas secundarias que sostengan a esa idea principal. No pueden haber dos ideas principales en el mismo párrafo, siempre tiene que haber una idea principal e ideas secundarias que sostengan. Breve, seguramente, va a poseer una idea principal y nada más. Pero hay textos que desarrollan la misma idea principal en distintos párrafos. Bien, entonces ustedes tienen que pensar, cada párrafo tiene que tener una idea principal. Si me quedó un párrafo muy cortito, por lo menos ese párrafito tiene que estar diciendo algo importante, tiene que tener una idea principal. Y a veces esa idea principal puede seguirse trabajando en otros párrafos. No hace falta que todo lo que podemos decir acerca de esa idea principal lo coloquemos en un párrafo y nos quede un bloque así en el párrafo. Porque el párrafo, además, tenemos que tener en cuenta esto. Un párrafo no es un bloque de texto. Un buen párrafo, y creo que viene ahora, lo vamos a ver, tiene un tamaño indicado, un tamaño ideal. ¿Les ha pasado leer textos en donde se dan bloques de información que no se ven los puntos, las comas, que ya no se entiende de qué se trata? ¿Sí? Bien. Justamente hay párrafos que son, cuando un párrafo es muy gigante o es un bloque de texto, no sirve. Tenemos que leerlo y distribuirlo en varios párrafos y ver que cada uno de esos párrafos que hemos distribuido estén teniendo esta consigna, tener una idea principal e ideas secundarias, bien, y aportarle algo al texto como totalidad. Entonces, las palabras se unen en oraciones conformando ideas. Luego, esas ideas se unen en párrafos. Habrá una principal y otras secundarias dentro del mismo párrafo. Y todas ellas, todos esos párrafos, aportan al texto como totalidad. ¿Se entendió hasta acá?
Estamos repasando cosas de lengua, pero que no vienen mal, ¿no? Perfecto, muy bien. Bueno, fíjense ustedes que no todos los textos presentan los párrafos de la misma manera. Hay distintas formas de presentación de las ideas en un texto y en un párrafo en sí mismo. Hay textos y párrafos que arrancan con la idea principal, dicen primero, escriben primero lo más importante, y después sostienen esa idea principal con unas 2, 3, 4 ideas secundarias. A eso se le llama textos o párrafos deductivos, porque primero presentamos la idea principal y luego la explicamos, la apoyamos, la sostenemos con ideas secundarias. ¿Sí? Hay también párrafos y textos que presentan la forma inversa, que son los inductivos. Arrancan con ideas secundarias, que no son completamente generales, ¿no? Que para llegar a aportarle a una idea principal que se coloca al final. Entonces se justifica, se empieza diciendo ideas más pequeñas para lograr después apoyar o reforzar una idea principal al final del párrafo o del texto. Digo por qué párrafo o texto, porque a veces leemos textos que tienen justamente esta misma forma. Y dentro de los párrafos sucede lo mismo. ¿Bien? Hay ideas principales y secundarias que pueden estar arriba, abajo y demás, de forma deductiva e inductiva. Otros párrafos y otros textos presentan la idea principal arriba y abajo, y en el medio están las ideas secundarias que sostienen esa idea principal. Entonces, a esa forma o estructura se le llama cuadrada. Es una estructura de presentación de ideas en donde se abre y se cierra con la idea principal. Ojo, podemos estar abriendo con una idea principal y luego a través de las ideas secundarias terminar refutando la idea principal del final. No hace falta que aceptemos sí o sí. Esto sucede con las hipótesis. Esa idea principal tal vez sería la hipótesis, y luego la justificamos, la corroboramos o falseamos con las ideas secundarias, y finalmente reforzamos la idea principal o la negamos. Por otra parte, también tenemos la formación de párrafos paralela, en donde hay una idea principal que se divide, que va dialogando con lo contrario. Esto se usa mucho en los textos de opinión, en donde sobre un mismo tema se da un argumento a favor y otro en contra. A esto se le llama estructura paralela. ¿Bien? Es un diálogo entre ideas principales. Surge una idea principal, surge la contraria, idea secundaria, idea contraria y demás, y después se llega a las conclusiones finales. Bien, entonces, estas son las 4 formas más comunes de encontrar la estructura de ideas dentro de un párrafo o de un texto. Fíjense algunos ejemplos. Con respecto al párrafo deductivo, que abre con la idea principal y después la sostiene con ideas secundarias. Fíjense este ejemplo. Los avances científicos son sumamente beneficiosos para la humanidad. En primer lugar, porque permiten combatir numerosas enfermedades. Y en segundo lugar, porque hacen más cómoda nuestra existencia. ¿Cuál es de estas 3 ideas que encontramos acá la idea principal? La que está en negrita. Claro. Perfecto, muy bien. Y las otras 2 a ustedes les sirve para justificar esa idea que está en negrita. ¿Bien? Pero la están dejando para el final. Están sosteniendo a la idea principal. A ver, ¿quién lee la segunda? Ejemplo, párrafo inductivo. ¿Quién se anima? Segundo párrafo. Julieta, Yo lo leo. ¿a quién habló? Alina. Bueno,
Los avances científicos permiten combatir numerosas enfermedades. Por otra parte, hacen más cómoda nuestra existencia. Podemos concluir, pues, que el desarrollo de la ciencia es sumamente beneficioso para la humanidad. Muy bien, gracias. Ahora, ven cómo de dos ideas secundarias llegamos a una principal, ¿sí? Perfecto. Vamos a ver un párrafo cuadrado. ¿Quién lo lee? Los avances científicos son sumamente beneficiosos para la humanidad, en primer lugar, porque permiten combatir numerosas enfermedades y, en segundo lugar, porque hacen más cómoda nuestra existencia. Así, la generación de conocimiento científico favorece directamente la vida de los seres humanos. Muy bien, gracias Renzo. Fíjense acá que en este párrafo cuadrado tenemos la idea principal arriba y la tenemos abajo, pero están escritas de forma distinta, obvio, porque no quedaría bien que dijésemos lo mismo con exactamente las mismas palabras. Se ha parafraseado lo que se llama, se ha dicho de otra manera. Entonces, fíjense, los avances científicos son sumamente beneficiosos para la humanidad, es lo mismo, o casi lo mismo que decir, el conocimiento científico favorece directamente a la vida de los seres humanos. Es la misma idea principal dicha con distintas palabras y en el medio ideas secundarias que sostienen esa idea principal. Párrafo paralelo. ¿Quién lee? Leo yo. Algunos científicos afirman que los avances científicos, bueno, esto está medio mal escrito rápido, afirman que los avances científicos son sumamente beneficiosos para la humanidad. Sin embargo, otros niegan que la ciencia favorezca la vida de los seres humanos. Por su parte, los optimistas creen que la ciencia es útil mejorando nuestra calidad de vida. Al contrario, los pesimistas niegan que ésta haga más cómoda nuestra existencia. ¿Se ve ahí el diálogo entre un argumento a favor y en contra? Por eso se llama paralelo, ¿no? Luego, estos párrafos paralelos y estos textos paralelos decantan en una conclusión, donde tal vez gana más una postura que la otra. Termina ganando una postura que la otra. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? Sí, Sí. profe, todo bien. Genial, bueno. A ver, cuando uno escribe, también tiene que pensar en algunas cosas previamente, antes de ponerse a escribir. Porque el texto siempre tiene un quién lo va a leer, y también quiénes son los protagonistas de esto que estoy hablando. Siempre tiene un qué es lo que estoy contando, de qué se trata, ¿no? Tiene un cuándo, siempre hay un tiempo y un espacio, un dónde, en donde está enmarcado esto. Los trabajos de investigación siempre están enmarcados en un momento y lugar determinado, ¿no? El cómo es todo lo que sucede, es todo el relato de las cosas, de la investigación, ¿bien? Es el relleno sería, y el por qué es, o el para qué, es la justificación de la necesidad, del uso, ¿bien? Entonces, estas preguntas, que son también preguntas básicas del periodismo. Fíjense que cuando leemos una noticia o una nota extensa, encontramos quiénes, cuándo, dónde, porque si falta alguna de estas preguntas, a las cuales se les llama las 5W del periodismo, porque hay una de estas que no está en esas 5W, que justamente no termina en W, son las preguntas básicas de la información, y cuando nosotros estamos trabajando un texto expositivo, un texto en donde vamos a exponer ideas y justificar y demás, estamos brindando información. Entonces, estas preguntas tienen que tenerlas en cuenta. Tenemos que decir quiénes son las personas o entidades de las que habla el texto, qué es lo que sucede, qué ha sucedido del fenómeno, de qué estamos hablando, bien claro de qué se trata. El cuándo, época, lugar, fechas concretas y demás. El dónde, lugar, perdón, o lugares que se mencionan, es solo uno, hay muchos. Cómo, la forma en que sucedió, la descripción de la investigación, ¿bien? Esa pregunta, el cómo, es muy importante en el trabajo que ustedes van a realizar. Y el por qué
las causas, consecuencias del fenómeno, cuáles son los objetivos. Fíjense que estas 6 preguntas están presentes. Si alguna de ellas no estuviera bien clara, el texto no se entendería. ¿Bien? El trabajo no se entendería. Y lo más importante es que no nos quede nada para contar, que demos toda la información. Otra cosa interesante para que tengan en cuenta a la hora de redactar sus textos es la diagramación. Nos pasa muy comúnmente a todos que escribimos sin una estructura y por lo tanto después cuesta leer ese texto, ¿no? Entonces, tenemos 2 tipos de diagramación de los textos. Una es la diagramación latina y otra la anglosajona. La diagramación latina es la diagramación que tiene... siempre se me va la palabra acá adelante, chicos. ¿Me la dicen? El espacio adelante del texto. Sangría. ¿Cómo? Sangría. Gracias. Siempre se me va la palabra sangría. Bueno, tiene sangría al comenzar cada párrafo. Y no tiene, fíjense, si ustedes utilizan la diagramación latina con sangría al comienzo de cada párrafo, no tienen que dejar espacio entre párrafos. Simplemente punto aparte, vuelvo a colocar sangría. Porque lo que señala que es un párrafo, estamos en un párrafo distinto de otro, es justamente la sangría. ¿Se entiende? Entonces, cuando escribimos un texto con sangría, no deberíamos dejar espacio entre párrafos. Distinto es la diagramación anglosajona, que es la como más utilizada hoy en día para cualquier tipo de texto. Si ustedes al presentar el trabajo tienen que ver la ordenanza, bueno, las reglas de presentación del trabajo y les piden sangría, tengan en cuenta que van a trabajar con una diagramación latina. Pero comúnmente la mayoría de los textos hoy en día no tienen sangría y sí tienen espacio entre párrafos, lo que se denomina diagramación anglosajona. Entonces, tenemos un párrafo, punto aparte, un espacio y arranca el otro párrafo. Entonces podemos percibir a los párrafos como bloquecitos pequeños de texto. Fíjense pequeños, ¿por qué digo pequeños? Acá en estos ejemplos, ¿cuántas líneas tiene un párrafo? En el ejemplo de diagramación anglosajona está más claro. 4. 4. Muy bien. ¿Qué les parece? ¿Fácil o difícil de leer con 4 líneas? Es fácil. Fácil, exactamente. Imagínense si ya el párrafo 1 y el 2 estuvieran pegados. Pegados, digo, acá en vez de punto y aparte, punto y seguido, y viene la otra idea. ¿Costaría leerlo? Sí. Sería más fácil, es más fácil colocar una idea principal y unas ideas secundarias que sostengan en estos párrafos pequeños de 4 o 5 líneas. Es más fácil que veamos la idea principal y la reforcemos y que pasemos a otra idea en el otro párrafo. Nos ayuda a nosotros a la hora de redactar nuestras ideas y ayuda a los demás a la hora de leer nuestros textos y poder extraer entonces también las ideas principales de nuestro texto. Entonces, si les toca diagramación, si les toca sangría, piensen diagramación latina, en sangría y sin espacio entre párrafos, y si no, y para todos los textos que escriban, piensen siempre párrafos de 4 o 5 líneas, que son los más, es la mayor extensión que debería tener un párrafo, y espacio entre cada párrafo, respondiendo a lo que se llama diagramación anglosajona. ¿Bien? ¿Esto les ayuda, les aporta algo a ustedes a la hora de escribir? ¿Les cuesta tomar la decisión de cuándo colocar un punto de aparte o un punto seguido? Sí. Sí. ¿Vieron que es más fácil ahora si uno piensa, acá ya estoy hablando de otro tema, chao, punto y aparte? Porque muchas veces nosotros seguimos poniendo ideas. Porque esto es muy común. Tenemos una idea principal que tenemos un montón de cosas para decir para apoyar esa idea principal, pero no hace falta
que lo digamos todo en un párrafo. Podemos podemos seguir con otro párrafo reforzando la misma idea. Y para eso vamos a usar los conectores, ya van a ver. No quememos todas las ideas en un párrafo, porque finalmente, todas las ideas secundarias dentro de un párrafo. Podemos seguir hablando de esa misma idea principal en otros párrafos y lograr aportar mayor claridad a nuestra justificación de esa idea principal. ¿Sí? Entonces, siempre leamos los bloques de texto que escribamos. Si escribimos muy grande, digo, muchas líneas, y veamos en el momento en que estamos cambiando de tema, o que ya podríamos decirlo en otro párrafo, punto y aparte. Y tratar de dejar estos párrafos fáciles de leer de 5 líneas, 4 o 5 líneas. Bien, vamos a seguir para entender que además en el texto no solo están las ideas expresadas en párrafo, que deben tener sintaxis, es decir, sujeto, verbo, predicado, y características de coherencia y cohesión, sino que también hay paratextos. Los paratextos son todos los elementos del lenguaje no verbal que apoyan al texto, que acompañan al texto y aportan a su entendimiento. Son imágenes, cuadros, gráficos, negrita, cursiva, comillas, paréntesis, guiones, títulos, subtítulos, números, índice, todo lo que es gráfico, todo lo que podemos hacer para que un texto no sea un bloque de palabras sin vida. Por eso, para darle vida al texto tenemos los paratextos, es decir, recordemos que tenemos la negrita para títulos, subtítulos, ¿bien? Tenemos la cursiva, tenemos las comillas, tenemos los paréntesis, podemos meter un gráfico, una imagen, un número. Eso es lo que le aporta, se dice que los paratextos son las marcas, son huellas que deja el escritor para la lectura de ese texto. Es como señas que hace el escritor para que sea más fácil de leer un texto. Por eso muchas veces cuando colocamos una negrita es porque estamos subrayando algo que queremos reforzar, llamando la atención de ese lector, que si lo estuviésemos hablando tal vez lo haríamos diciéndolo fuerte o muy lento, pero cuando lo escribimos no tenemos otra forma que resaltarlo con una negrita o de otra manera, ¿no? Entonces la importancia del paratexto es fundamental. Fíjense, acá tenemos un texto, por supuesto que este es un texto escolar, y en el trabajo de investigación ustedes no van a poder usar todos estos recursos, pero tenemos, como ven ahí, los títulos, los subtítulos, los gráficos, los resaltados, digo, los subrayados, bueno, todos los elementos, la imagen, digo, todos los elementos que permiten reforzar las ideas dentro de un texto. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ya llegamos a la parte práctica, ya terminamos con la parte teórica, no se preocupen. En cuanto al texto, decíamos que un buen texto tiene que tener coherencia, cohesión y también adecuación. Son las 3 características. Las más famosas son la coherencia y la cohesión, pero la adecuación es fundamental. La adecuación es adecuarnos a quien va a leer el texto. Es decir, no es lo mismo escribir para estudiantes de primaria, para mis amigos, para un proyecto de investigación, o para, no sé, un trabajo práctico de la facultad. Bien, son distintas formas de escritura, ¿por qué? Porque hay detrás distintos modelos de lectores. Entonces tenemos que adecuar el registro a la persona, al modelo de lector, a la persona que creemos o que debería leer el trabajo. Bien. La cohesión aporta coherencia al texto, como dijimos, y la adecuación también. La adecuación es como decir, escrito para que puedas leerlo vos, ¿bien? A esa persona, adecuar el texto a la persona que debería leerlo. Y fíjense que para adecuar un texto hay que tener en cuenta algunas variaciones del código de escritura. Ustedes recordarán que en la escuela hablamos de lectos, que
son todas estas adecuaciones que dependen de las características del usuario del texto, de quién va a leerlo. Dialecto depende de las regiones. Bien, utilizar palabras que están más vinculadas a regiones, ¿no? Acá estamos en una región cuyana, y seguramente hay palabras que se van a entender más por técnicos, por ejemplo, o profesionales de esta zona. Cronolectos, según la edad de las personas, también puede variar un texto. Sociolecto, de acuerdo a una situación social y cultural. El uso de determinadas palabras puede variar respecto si estamos escribiéndole para un profesional, un comerciante, un político, personas ama de casa o familias, ¿no? Lengua estándar. La lengua estándar es la lengua legitimizada e institucionalizada históricamente, que es la que figura en la Real Academia Española, por lo general, y está normatizada como la lengua más común de uso oral y escrito. Entonces, la lengua estándar es la más popular, se puede decir, a la hora, o la más correcta para escribir textos abiertos a que sean leídos por mucha gente. El registro también tiene variaciones según la situación comunicativa. Si estamos en un medio oral o escrito, bueno, por supuesto que va a ser algo escrito. Si nosotros estamos escribiendo para que algo sea leído, tiene una diferencia grandísima a si estamos escribiendo para que algo sea, si estamos escribiendo un discurso que va a ser leído de forma oral frente a interlocutores, podemos darnos otras licencias, así estamos escribiendo un texto escrito que va a ser leído de forma privada por una persona. ¿Bien? Es distinto escribir para la oralidad a escribir simplemente para la lectura. También se adapta el registro a la situación social. Si estamos en un contexto o en un ámbito educativo o en un ámbito informal, entonces los códigos cambian, ¿no? De ahí que tenemos la lengua formal y la lengua informal. Bien, nosotros por lo general hablamos de manera informal. En cambio, la escritura en el ámbito educativo o en determinadas situaciones sociales debe ser formal, el uso formal de la lengua, las palabras correctas, con sus significados aceptados e institucionalizados. Y bueno, justamente podemos llegar a manejar distintos registros, pero siempre nos tenemos que adaptar a la situación comunicativa y a ese interlocutor modelo que nos puede estar leyendo. ¿Sí? Coherencia y cohesión, como decíamos recién, la coherencia es la propiedad que tienen los textos de que todo pueda ser entendido como un todo, y que las oraciones se unan de manera sintáctica y semántica. Sintáctica es el uso correcto de las palabras, y semántica es el uso correcto de los significados de las palabras. Entonces, la sintaxis y la semántica aportan a la coherencia. La coherencia tiene que ver también con la unión de temas y remas, como les decía recién. Todos los textos hablan sobre un asunto, ese asunto es el tema. Luego, cuando empezamos a desarrollar ese tema, vamos a ir incorporando informaciones nuevas que deberían venir a aportarle algo al rema. No puedo hablar del cambio climático y de pronto hablar de qué rica que es la comida argentina, ¿sí? No puedo cambiar de tema, es decir, tengo que hablar de un tema y que todo lo que se diga, toda esa información nueva, aporte algo al tema. A eso se le llama rema, a toda la información nueva que completa o que aporta al tema. Entonces, tema y remas deben estar coherentes, deben ser coherentes y aportar a la coherencia del texto. Fíjense que acá hay algunas cuestiones para que las vean después, que aportan coherencia a los textos. La unión de las partes, el orden de las ideas, el hilo de conductor, la capacidad, y se logra a nivel textual y a nivel extratextual. A nivel textual, observando la estructura de nuestro texto, en qué momento estamos haciendo una presentación del tema, en qué momento lo estamos desarrollando, y conclusión. La estructura del tema, presentación, desarrollo, conclusión, ayuda muchísimo a ordenarnos y a ordenar la lectura también.
arranco presentando el tema, luego lo desarrollo, justifico las ideas principales, con secundarias y demás, y termino haciendo una conclusión. Y los procedimientos morfosintácticos, que sean verbos, predicados y demás, que todo tenga, sea el uso correcto de la lengua. Bien. Y también todas las reglas de acentuación, ortografía, puntuación, diagramación, eso a nivel textual aporta la coherencia. Y a nivel extratextual, es decir, fuera ya del texto en sí mismo, de la redacción de ese texto, pensar en la situación y el contexto, cuál es mi intención a través de este texto, mostrar, convencer, instruir, expresar, a quiénes me estoy dirigiendo, qué tratamiento les estoy dando, cómo los estoy tratando a esos interlocutores modelos a través de este texto, qué roles están en juego en este texto, ¿bien? De un alumno a un docente, ¿bien? En este caso. Entonces siempre hay roles que hay como, y los roles nos van a ayudar a poder hacer un uso correcto de la lengua, y tal vez la parte más formal tenerla en cuenta. Y después circunstancias espacio-temporales a las cuales podemos hacer alusión en nuestro texto, que están, cosas que están fuera de nuestro texto, pero que ayudan a que este texto se contextualice, bien, en un tiempo y en un espacio. Bien, traer cuestiones que están en el sentido común. Por ejemplo, ustedes en su trabajo de investigación, en algún momento tal vez nombran a la pandemia del COVID, aunque no sea justamente el tema del cual van a hablar, pero lo que hacen es traer algo del espacio temporal, del contexto sociocultural, histórico y demás, a su texto, para hacer un guiño de alguna manera al interlocutor que generacionalmente está viviendo el momento que uno. ¿Se entiende esto? Todas las cuestiones extratextuales que aportan al texto, a la coherencia del texto. Sí, profe. Genial. Ustedes interrúmpanme y vayan diciéndome entiendo, no entiendo, así podemos ir explicando si hace falta alguna otra cosita. Bien, eso es la coherencia, nivel textual, extratextual, y la cohesión, como yo les decía, para que haya coherencia tiene que haber algo que esté hilvanado, es como esos eslabones que hacen a la cadena, ¿no? Es el fenómeno que permite que un lector entienda lo que lee mientras alguien habla o en un texto escrito. Entonces, la cohesión es casi sinónimo de conexión entre las partes de ese mensaje. ¿Bien? En un texto breve, la cohesión está dada por la concordancia entre género, número, persona, relaciones de coordinación, subordinación, verbos. La cohesión también está aportada en eso. Si estoy hablando de nosotros, si estoy hablando en primera persona, arranco el texto todo en primera persona, después no puedo decir nosotros, o no puedo pasar a la tercera persona del plural, por ejemplo, saltar de persona en persona, no, tengo que tratar de siempre hacer una concordancia de género, de número y de persona en el texto. Y en los textos más extensos, además, se pueden utilizar procedimientos de cohesión para conectar las ideas. Estos procedimientos son marcas textuales que ayudan a hilvanar las ideas y hacen más fácil la comprensión de ese texto. Uno de ellos es la repetición. Consiste en repetir una palabra cada vez que sea necesario, porque si esa palabra es importante en mi texto y es importante en mis ideas, la repito las veces que sea necesario. Se repite cuando se necesita retomar la palabra, porque ya la nombré hace rato y quiero traerla de nuevo, y se repite cuando después de varias palabras mencionadas se requiere retomar una sola. Entonces, la repetición tiene siempre decimos no hay que repetir palabras, hay que usar sinónimos. Sí, en la mayoría de los casos, pero hay palabras que son muy importantes para nuestro texto y para nuestras ideas, y necesitan ser esas, no tienen sinónimo, no puede utilizarse un sinónimo, tenemos que repetirlas la cantidad de veces necesarias, por supuesto, tratando de que no quede tan feo en la lectura, ¿no? Pero las tenemos que volver a traer sí o sí. Sin embargo, para no abusar de la repetición, existen otros
procedimiento de cohesión, como son la sustitución y la elipsis. La sustitución es comúnmente conocida por sinónimo, ¿no? Consiste en cambiar una palabra y mencionar otra que se refiera a lo mismo. Se puede sustituir por sinónimo, que son palabras que en determinados contextos funcionan casi con un significado similar y que son aceptables como sinónimos. Fíjense en este ejemplo, Serrat dio un nuevo concierto. El espectáculo convocó a miles de seguidores. ¿Cuál es el sinónimo de qué palabra acá? Espectáculo. Muy bien. ¿Altera algo decir concierto o espectáculo? No. No. Se pueden usar como sinónimos, ¿sí? No son palabras es simplemente una cuestión de redacción, queda más lindo. Entonces podemos usar sinónimos para darle esa frescura a nuestro texto, ¿bien? Porque quedaría mal decir Serrat dio un nuevo concierto. Su nuevo concierto, podríamos ahí incluso obviar eso, convocó a miles de seguidores. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos, pero digo, si queremos volver a utilizar esa palabra, pongamos una similar. Sustitución por hipónimo es cuando sustituimos por una palabra que es parte de un significado más general. Fíjense, no sabía dónde había dejado la herramienta. Justo ahora que lo necesitaba, el martillo no se encontraba en la alacena. ¿Cuál es el hipónimo? Hipónimo es más chico. Lo uso para hablar, cuando estoy hablando de cosas más grandes, recurro a algo más chico. ¿Cuál es el hipónimo? Martillo. Perfecto, martillo, martillo. ¿Por qué? A ver, yo tal vez estaba solamente hablando de las herramientas, pero en vez de repetir herramienta, después especifico directamente a qué herramienta me estoy refiriendo. Y ahí no hago una repetición sin sentido en el texto. Sustitución por hiperónimo es a lo inverso, ¿no? Cuando uso una palabra más grande para repetir otras palabras más chicas, otros hipónimos. Miro con atención la mesa, las sillas, la biblioteca. Los muebles siempre dicen algo acerca de sus dueños, ¿sí? Muebles sería el hiperónimo que viene a contener a todas las otras palabras nombradas anteriormente, a todos los otros hipónimos nombrados. Sustitución por sustantivo común. La Gaceta de Buenos Aires apareció por primera vez el 7 de junio de 1810. Este periódico fue impulsado por Mariano Moreno para difundir las ideas revolucionarias. ¿Qué sustantivo común estoy utilizando como sinónimo? Periódico. Perfecto, periódico. En vez de volver a decir la Gaceta de Buenos Aires, que ya la nombré, entonces cuando hablemos de periódico, va a estar clarísimo que se está refiriendo a la Gaceta de Buenos Aires. No hace falta que sigamos hablando de la Gaceta de Buenos Aires porque ya la nombramos y ahora sí podemos usar sustantivos comunes para sustituirla. Sustitución por sustantivo propio. Fíjense el 4 de enero de 1870 Bartolomé Mitre publicaba el primer ejemplar de su diario. La Nación se convertía pronto en una de las publicaciones periodísticas más importantes del país. ¿Cuál es el sustantivo propio que utilizamos como sustitución? La Nación. Perfecto. Y aclaramos también de qué diario estábamos hablando. ¿Bien? Sustantivo propio se le llama al nombre de un diario, en este caso, de una institución, de una persona. ¿Bien? Todo lo que sean nombres propios de algo va incluso con mayúscula. Esto es muy importante, chicos y chicas. ¿Por qué? Porque es muy común leer, por ejemplo, ciencias agrarias. ¿Va a ir con minúscula? No. Tiene que ir sí o sí con la C y la A en mayúscula. Es muy común leer en trabajos de un montón de gente que no se le dé a los sustantivos propios, que son los nombres, es el nombre de una facultad, ciencias agrarias. Si yo lo coloco en minúscula, puede parecer que estamos hablando de las ciencias agrarias en general,
y no de una facultad. ¿Se entiende la importancia del uso correcto de las mayúsculas en los sustantivos propios? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes escriban, vean si le están dando, las mayúsculas correctamente a los sustantivos propios, o qué sustantivos propios por ahí están sin querer colocando en minúscula. Sustitución por paráfrasis. Se sustituye una palabra por otra que la explica. Fíjense este ejemplo. En 1844 se inaugura el primer telégrafo. La transmisión de mensajes mediante un cable modificará sustancialmente la comunicación humana. ¿Cuál es la paráfrasis? La frase que explica a la palabra a la cual sustituye. Transmisión de mensajes mediante un cable. Perfecto, exactamente. Yo dije telégrafo, pero después entiendo que de alguna manera necesito explicar de qué se trata, y eso también es un guiño para el lector, porque no estoy dando por sentado que todo el mundo entiende qué es el telégrafo. Estoy haciendo una correcta aclaración de algo, un término casi técnico. En el caso del escrito de ustedes les va a pasar que hay palabras que ustedes dan por sentado que todos lo entienden, pero muchas veces hay palabras que ustedes necesitan que sí o sí el lector comprenda, y esas palabras se pueden parafrasear, es decir, se pueden explicar, tienen que definirlas. Sería conveniente definirlas la primera vez que las presenten, para después poder usarlas tranquilos, sin pensar que la gente, pensando, teniendo la certeza de que lo van a entender. ¿Se entiende? Entonces, telégrafo es sustituido por una explicación de lo que es, y esto sirve para que esa palabra en todo el texto se comprenda, cada vez que la use. Sustitución pronominal tiene que ver con cambiar una palabra por un pronombre que la pueda sustituir. Fíjense ustedes acá. Sebastián quiso llamar, pero el celular que él tenía se averió. Sustitución por pronombre personal. ¿Cuál es el pronombre que sustituye a Sebastián? Él. Él, exactamente. ¿Cómo va ese él? Con acento, o sea, con tilde. Con acento, excelente. Con acento. Es muy común leer pronombres personales que están sustituyendo a un sustantivo, digo, a una persona en este caso, que estén sin acento. Sabemos muy bien que el él con acento es un pronombre personal que sustituye, digo, tiene que tener el acento porque está cumpliendo una función. Fíjense ahora, pronombres posesivos. La cara de Romina es redondeada, sus labios son carnosos. ¿Cuál es el pronombre posesivo que sustituye? Sus. Sus, exactamente. Sus nos lleva a Romina. ¿Bien? Y ahí fíjense que cuando uno hace este tipo de sustituciones, en el medio va una coma o un punto y coma. Queda muy bien a la hora de leerlo. La cara de Romina es redondeada. Sus labios son carnosos. Piensen que en cada coma o punto y coma, lo que están haciendo es darle un espacio para que el lector respire y se prepare para la idea que viene. ¿Bien? Tienen esa función, las comas y punto y coma, para enumerar, para decir cosas, para lograr que la persona lea y entienda las ideas, aunque estén juntas. Entonces coloquen puntos y comas y comas. Pronombre demostrativo. El perro ladraba sin parar. Punto. Este escuchaba ruidos extraños. ¿Cuál es el demostrativo acá? Este. Muy bien. Y es un este. Se está refiriendo, lo que está haciendo es este guiño, ¿no? Está diciendo el perro, este que está acá. Por eso es tan importante el uso del acento en los pronombres demostrativos o personales. Pronombres relativos. El cinturón que me regalaste me queda grande. ¿Sí? ¿Cuál es el pronombre relativo? ¿Y relativo a quién? Es el me. El me. ¿Y relativo a quién? Hace relación a quién. A mí. O sea, A mí, al yo.
Claro. Exactamente, a la primera persona del singular, al yo, que me regalaste, ¿sí? Elipsis, esta es otra forma de sustituir, pero no cambiando una cosa por otra, sino que eludiendo. La elipsis lo que hace es sacar. Se puede eludir el sujeto, el sujeto de modo que constituye un sujeto tácito. Ejemplo, Serrat dio un nuevo concierto, punto, se lució ante el público. ¿Bien? ¿Qué saqué acá? Que se entiende, se sobreentiende. Al sujeto. Serrat, exactamente. ¿Bien? Se lució ante el público. Y casi que estoy usando un pronombre relativo, porque el se está cumpliendo la función de pronombre relativo, señalando a Serrat de alguna manera. Pero lo que estoy haciendo, a ver, si yo podría haber dicho Serrat se lució ante el público. ¿Bien? Pero lo que estoy haciendo es sacar a Serrat, porque se sobreentiende que se trata de él, y dejo solo se lució ante el público. También se puede hacer elidir el verbo. Por ejemplo, María aportó el 40%, punto. Su esposo el 60%. Bien, acá estamos elidiendo a María, y también estamos utilizando un pronombre posesivo, su. Fíjense, es como el caso sus labios, su esposo el 60%. No volvemos a repetir María, colocamos este pronombre. Pero, y también fíjense, en estos casos, siempre que vamos a aportar una información, que ya también está como mencionada en la oración anterior, se usa la coma. Su esposo, coma, el 60%. ¿Sí? Sus labios, a ver si estaba en la anterior, sí, sus labios son carnosos, no, en este caso no. Pero fíjense ustedes que al leerlo también les pide que haga una coma acá. María aportó el 40%, su esposo el 60%. Ahí siempre va una coma. Es un uso obligatorio de la coma en este último caso. ¿Mm? Bueno, además de estas sustituciones, hay conectores que ayudan a la cohesión del texto. Los conectores, y esto les queda para que ustedes los recuerden y los revisen, es bueno tenerlos a mano, son formas de enlazar las oraciones y los párrafos, dándole sentido también y ordenando. Entonces tenemos conectores aditivos, más aún, todavía más, incluso, además, así mismo. Estos sirven para cuando uno quiere seguir reforzando una idea principal en otros párrafos, entonces cambio de párrafo, pero arranco anunciando que voy a seguir hablando de lo mismo. Más aún, además, asimismo, por lo tanto, por lo demás, igualmente, de la misma manera. Entonces estoy mostrando que en ese párrafo que sigue, voy a seguir hablando de la misma idea principal, porque tengo mucho más para decir así, de esa idea, ¿no? Entonces se usan estos conectores. También puedo usar de oposición y contraargumentación, que son justamente para decir lo contrario, o para cambiar de tema, o para negar algo. Al contrario, por el contrario, no obstante, con todo, con eso, de cualquier modo, después de todo. Exclusivos, antes bien, más bien. Fíjense, úsenlos, tengan esto a mano a la hora de escribir. Conectores de causalidad, perdón. Entonces, pues así, por lo tanto, en consiguiente, de ahí, en ese caso. A ver, quiero decir algo, es muy importante usar conectores, pero no abusemos tampoco de los conectores, porque no, a ver, podemos estar necesitando conectar ideas, y a veces no hace falta que las conectemos porque ya están conectadas en sí mismas, ¿bien? Entonces no abusemos de los conectores, usémoslos con precaución también. Conectores temporales, para poner un orden temporal a este texto, en un principio, antes que nada, en primer lugar, más tarde, mientras, finalmente. Y hay ordenadores discursivos como para empezar, después, por otra parte, enumerativos, como les decía recién, en primer lugar, en segundo lugar, finalmente, bien, de cierre, por último, en fin, en resumen, en conclusión, de apertura, para comenzar, en principio, por cierto, y además de continuación, pues entonces, fíjense la cantidad de conectores que tenemos para usar y para darle vida
como les decía recién, a nuestro texto, para hacerle un guiño, para ayudarle un poquito al lector a que entienda lo que estamos escribiendo. Usamos estos recursos para relacionar los datos nuevos, los remas, con los datos que ya informamos, con el tema, para aportar a la coherencia general del texto. ¿Sí? ¿Hasta acá todo bien? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Se entiende, profe. ¿Bien? ¿Les sirve esto que estamos viendo? ¿Sienten que les va a ayudar a la hora de escribir? Sí. Bueno, me alegro mucho. Vamos a rápidamente a repasar algunos tipos de texto que no son puros, porque todos están mezclados, y el texto científico toma de algunos de ellos, pero como les decía recién, estos son los más comunes, para que ustedes tengan en cuenta características de los textos que ustedes van a tener que ver en su texto científico. El texto narrativo es uno, texto argumentativo, texto expositivo, texto instructivo y el descriptivo. En el caso del texto científico está nutrido, en muchos casos, o tiene dentro suyo, argumentativo, tiene argumentos, y tiene expositivo, tiene información que se expone. Entonces se nutre de estos dos tipos de texto, el texto científico. El texto narrativo es el contar algo. Te cuento un cuento, te cuento una nota, un acontecimiento. Por lo general se utiliza la primera persona al singular, el yo, muchas veces también la segunda persona y la tercera. Dentro del texto narrativo, que son omniscientes, muchas veces son narradores que saben todo lo que va a pasar, y otros que son de otras personas, sabiendo absolutamente todo lo que pasa, que es un narrador omnisciente. El narrador sabe todo lo que va a ocurrir. Entonces ahí encontramos una claridad de la función del texto narrativo. Es contar algo, y esto está muy ligado a la literatura, por supuesto. El texto argumentativo tiene como finalidad convencer o persuadir al lector a través de argumentos. Argumenta porque busca convencer o persuadir a través de razonamientos argumentos. Textos sí lo utilizan, o este tipo de forma de escritura utiliza mucho en el texto científico. Toda argumentación tiene idea de contar esa idea. Este texto narrativo es muy ejemplo para los juicios, para los trabajos de investigación, ¿bien? En donde se justifican ideas. El texto expositivo lo que hace es explicar un tema, desarrollar un tema, brindar información sobre un tema. ¿Bien? Entonces también el texto expositivo va a nutrir el trabajo de investigación que ustedes van a escribir. Predomina el estilo objetivo antes que el subjetivo. No hablamos en persona, sino hablamos sin persona, se usa el modo impersonal para escribir. Oraciones enunciativas, hay una impersonalización, como les decía recién, presente indicativo por lo general en cuanto al tiempo. Se busca la objetividad, el registro formal, ordenar los contenidos, y abundan términos técnicos o científicos que muchas veces deben ser explicados, y se trata de que haya una precisión en el significado de la palabra, en lo semántico, para no confundir. Bien, entonces el texto expositivo, que va a ser muy utilizado por ustedes en su trabajo de investigación, organiza también la información describiendo el fenómeno, haciendo una descripción cuando se enumeran o mencionan los aspectos, las partes a desarrollar de algo. Cuando se compara ese algo con otra cosa, se establece una relación de semejanza con el objeto, con otra cosa. Cuando se narra algo en relación a lo temporal, hay un orden de hechos temporalmente, con un espacio definido. También esto se da en el texto expositivo.
cuando se presenta un problema y una solución, y cuando se nombran causas y efectos. Todas estas formas de organización de la información tiene el texto expositivo, también deben tenerlas en cuenta. Bien, partes del texto expositivo para que tengan en cuenta. Cualquier texto, pero especialmente el texto expositivo, tiene que, para exponer, para explicar, para enseñar algo, necesitamos ordenar muy bien lo que vamos a escribir. Entonces hay tres partes principales, o una superestructura, que ya lo hablábamos recién, que es presentación o introducción del tema, desarrollo, cuando amplío, agrego información nueva, remas a ese tema, planteo problemas también y demás, y conclusiones finalmente. Esta es la estructura o superestructura general más clara de cualquier texto expositivo. Fíjense acá, y esto podemos, 5 características que fundamenten que es un texto, perdón. Bueno, acá, en este ejemplo, este ejercicio lo pueden hacer solos porque tiene como más partes, no es un poquito más largo, pero fíjense, encontramos, es un buen texto, que tiene párrafos de 4 o 5 líneas, algunos de 3, también párrafos, a ver, cuando nos queda un párrafo de 2 líneas o una línea, eso no es un párrafo, es una oración que quedó colgada, así que tengan en cuenta de que los buenos párrafos van entre 3 a 5 líneas. Y acá, ¿qué cuestiones nos muestran que es un texto? Bueno, que hay coherencia, cohesión, si leemos vamos a entender qué otras cosas podemos conectar. Fíjense en este texto también, esto también lo pueden hacer ustedes, leer este texto y señalar sus partes, ver qué parte pertenece a la introducción o hasta dónde va la introducción, luego hasta dónde se desarrolla y cuál es la conclusión final. A ver, este es un poquito más corto, lo podemos hacer juntos. Lo leo. Los últimos 25 años de historia argentina se caracterizaron por la presencia de sucesos vertiginosos y crueles. La Argentina de estos últimos años ha pivoteado entre hechos contradictorios, de la dictadura a la democracia, de procesos hiperinflacionarios a una estabilidad económica que crea una ilusión de pertenencia al primer mundo. El proceso de globalización mundial, el acceso a tecnologías avanzadas, mediáticas, el progreso sin fin conviven con el hambre y la falta de recursos para la salud y la educación. El ritmo del zapping al que nos vemos sometidos en esta etapa circular nos obliga, por un lado, a tratar de no quedar fuera de los avances vertiginosos, pero por otro nos impone una pausa para reflexionar sobre lo que sucede con una velocidad propia de la irreflexión. Si bien el acceso a la información es cada vez más sencillo, también es más inabarcable. La multiplicación de medios de comunicación puede conducir a la confusión y a la incomunicación. La literatura de esta época propondrá sus propias estructuras, revisará modelos anquilosados y pondrá en el centro formas y temáticas que se ubicaban en la periferia o habían caído en el olvido o en el desprestigio. La superposición de géneros convivirá con los múltiples puntos de vista, con la ambigüedad y el cuestionamiento permanentes. Bien, ¿algo se entendió? ¿Lo fueron leyendo conmigo, más o menos? ¿Alguno tiene una idea de hasta dónde podemos decir que es la introducción de este texto? Está todo separado para que justamente confundir un poquito. ¿Hasta dónde creen ustedes que el texto introduce la idea? Hasta el segundo párrafo, ¿puede ser? Sí. También alguien que piense que piense otra cosa. Yo pensaba por ahí también hasta el tercero. Perfecto. Muy bien, chicas.
Y estoy mirando justamente que el tercero también aporta a los otros dos primeros, porque lo único que está hablando o justificando es porque la Argentina viene viviendo sucesos vertiginosos y crueles en un contexto de globalización mundial también que es complicado. Pero cuando recién empieza a hablar del tema en sí mismo, es a partir del ritmo del zapping. ¿Bien? Para entender esta parte que viene ahí, hemos tenido que leer esos 3 párrafos anteriores. ¿Se entiende? Tal vez son los primeros 3 párrafos, que incluso podrían algunos unirse, los que estarían introduciendo el tema. ¿Y cuándo ustedes creen que concluye este tema? ¿Qué es la conclusión? Puede ser 1 o 2 párrafos también. Los últimos 2 párrafos. Como Sí. que ahí empieza a hablar en futuro, en esos 2 párrafos. Ujú. Bien. Propondrá y convivirá, es verdad. Está como haciendo... Fíjense ustedes que yo estoy ahí entre que puede llegar a ser la última oración solamente, porque pareciera que todo lo que se está leyendo termina, está escrito para entender que la literatura no va a estar exenta a todos estos cambios, ¿sí? Entonces me da la impresión que puede llegar a ser esos 2 últimos párrafos, que en realidad eran la idea principal de todo el texto, ¿bien? Y que han sido reforzadas por todas las demás, o la última. Pero creo que sí, que son los últimos 2 párrafos que hablan a donde quiere llegar el texto, ¿se entiende? Quiere llegar a decirnos que la literatura actual no puede estar exenta de estos cambios y que seguramente va a convivir con múltiples puntos de vista, ambigüedades y cuestionamientos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Coinciden? Sí, Genial. Bueno, vamos a avanzar. Fíjense acá, sustitución. ¿Con qué expresiones se sustituye al sol? ¿Quién quiere leer el texto? Es cortito. Yo puedo leer. Bueno, Los egipcios y las culturas precolombinas adoraban al sol. Con sus rayos, el dios Ra permitía que los cultivos crecieran, que se evaporara el agua del Nilo, de los lagos y los mares para que después cayera sobre los campos y sobre los habitantes. Gracias a su calor, los humanos podían andar sin abrigo por la tierra y navegar los mares sin temor a la oscuridad. Los antiguos sabían que, sin la protección del astro, la vida no sería posible en el planeta que habitaban. excelente. Gracias, muy clara. ¿Con qué expresiones se sustituye a sol? La palabra sol. Al sol. El dios Ra. Bien, muy bien. ¿Qué tipo de sustitución sería? ¿Se acuerdan? Si no, no. Sustantivo propio. También por sustantivo propio, que es como el nombre del sol, el dios Ra, o puede usarse como sinónimo en otras culturas, por supuesto. Está bien, muy bien. A ver, ¿qué otra sustitución de sol ven ahí? Astro. Astro, perfecto. ¿Qué sería sustitución por? Sustantivo sustantivo. con... Sí, sustantivo. Por hiperónimo puede ser. También un sustantivo común, astro, que es un hiperónimo, en realidad. ¿Por qué? Porque la palabra astro incluye al Sol y a muchos otros astros, ¿no? Entonces es una sustitución por hiperónimo o por sustantivo común. A ver, ¿qué otra sustitución? Queda una para que digamos y pasamos a la otra pregunta.
Hay un Por- pronombre ahí. Ajá, por pronombres posesivos. Perfecto, muy bien. Pronombres posesivos. Sus, su. Excelente. ¿Con cuáles sustituimos a los egipcios y a las culturas precolombinas? Los humanos y antiguos. Bien. Bien, excelente. ¿Y qué sustituciones son? Humanos. Y humanos, como el ejemplo recién de Astro, ¿no? Es un hiperónimo. Ujú. Excelente. Muy bien. Los antiguos, ahí también estamos usando un hiperónimo también, porque estamos hablando, hay muchos antiguos, pero son los antiguos que se mencionan en este texto, es un hiperónimo. ¿Qué elemento ya nombrado se suprimió en el texto? El Se sol. realizó elipsis. El sol, excelente. ¿Y qué pronombres se utilizaron para referirse a elementos ya nombrados? Ya dijimos pronombre, ¿cómo dijimos recién? Pronombre Posesivo. posesivo. Perfecto. Especialmente posesivo, y no sé si hay otro más. Bueno, lo importante es que ahora ustedes pueden reconocer el uso de de estos recursos de sustitución. Digo, hay más ejercicios, los pueden hacer, háganlos, les recomiendo que lo hagan. Por ejemplo, una tragedia ocurrió en Alemania. La tragedia consistió en el descarrilamiento de un tren que viajaba a 120 kilómetros por hora. Sustituir por un hipónimo. A ver quién se anima a hacer esa. Este está fácil también para que lo hagamos juntos. Por un hipónimo, algo que sea más chico que tragedia. El accidente podría ser. Excelente. Una tragedia ocurrió en Alemania, el accidente consistió en el descarrilamiento de un tren. Muy bien. Vamos el otro. El gallo canta más temprano aquella mañana. Cantó más temprano aquella mañana. El gallo confundió la luz de un automóvil con el sol. Por paráfrasis. La paráfrasis, ¿se acuerdan qué es? Es como definir algo, como decir, describirlo, ¿no? Entonces, ¿qué podría ser del gallo? No basta con decir animal. ¿Cómo definirían un gallo? ¿El ave? O algo así. El ave cantora, el ave de plumaje. Sí, a ver, Alina. No, iba a decir el ave. Em, Claro, pero el ave sería un hiperónimo. En este caso es una paráfrasis. Si ustedes tienen que definir al gallo. Sí, Guille. No, El animal emplumado. Perfecto, algo así. Bien. Guille, ¿querías decir algo? sí, no, estaba pensando, el gallo cantó más temprano aquella mañana, no sé, el ave de la granja, Excelente. sería pensar el ave del corral, como dice Agustina. Bien, perfecto. Ujú. Pero ustedes, fíjense, lo que con la paráfrasis están haciendo es aportar más información a lo que es el gallo. No solo sustituyen el sustantivo, sino que lo definen. Y esto está bueno, como les decía, cada vez que uno presente una palabra que es importante, que tal vez sería importante definir, usar la paráfrasis como forma de sustitución.
Claro, lo Llegar, sí, importante es como que justamente, además de no ser redundante, es agregar como más significado al concepto, digamos. Entonces, es excelente. una buena Y, herramienta para ampliar, digamos, sin repetirlo, lo que es el concepto y sin necesidad de definirlo sí, formalmente. y es un seño para el lector porque estamos de alguna manera diciendo, de esto estamos hablando, por si alguien tenía un significado distinto de alguna palabra. Entonces, está bueno como para aclarar de una forma muy educada, semánticamente, el concepto, ¿sí? Y esto en ciencia es muy importante, digamos, porque nosotros manejamos conceptos que pueden tener diversas lecturas. Entonces, Exacto. siempre, de alguna manera, tienen que quedar explicitados eh, qué queremos decir con este concepto. Y paráfrasis es una buena herramienta como para poderlo explicitar, digamos. Claro, vos fíjate que si el concepto es muy importante, seguramente lo van a definir en un principio, pero la paráfrasis nos sirve para que cada vez que hablen de este concepto vuelvan a reforzar esa definición, ese único sentido que ustedes Se te fue el tomar sonido. fotografías. Ahí, el C. ¿Quién lo lee? Que está media inestable la conexión acá. ¿Se escucha? Sí, Llegaron al paraje para tomar fotografías. El paraje era conocido por su vegetación. Sustitución por nombre propio. puede ser inventado el nombre propio. Por supuesto, sí. Un nombre propio de algún paraje. Llegaron al paraje para tomar fotografías. San Andrés era conocido por su vegetación. Excelente. Muy bien. Los detectives se pasearon un rato por el lugar del crimen. Los detectives no hallaron ninguna pista. Sinónimo. Los investigadores o policías, o algo así. Excelente. Muy bien. Los ojos del gato relucían en la oscuridad. El pelaje negro del gato no se veía. Sustitución pronominal. Con un pronombre sustituimos a gato. Su pelaje negro no se veía. Perfecto, excelente. Pronombre posesivo. Muy bien. Bueno, después siguen otros... Se te cortó el sonido. ¿Puedes repetir? No te estamos escuchando, Georgina. Bueno, ahora, ¿me escuchan? Les digo que fíjense que hay varios ejercicios interesantes para seguir practicando estas cuestiones. ¿Me escucho ahora? Sí. ¿Sí? Bueno, como está justamente esta conectividad media jodida, vamos a seguir adelante y ya para ir terminando también. Condiciones de un buen texto, chicos, tengan en cuenta. Honestidad intelectual, ¿qué significa esto? Traten de escribir con sus palabras. Es muy común que porque tenemos tanto acceso a tantas fuentes, y a través de internet especialmente, terminemos haciendo un copy-pegue de ideas completas, pero después cuando leemos no es nuestro texto, es el texto de alguien más. Por eso traten de decir las cosas y cuando quieran traer la voz de otras personas, háganlo a través de citas, que son la forma correcta, ¿no? Pero reelaboren las ideas con sus palabras e utilicen citas porque realmente las tienen que utilizar, porque ustedes están tomando información de fuentes a las cuales tienen que traer
y es necesario para cualquier trabajo de investigación que eso quede bien claro. Claridad, exactitud, precisión, coherencia, cohesión, orden lógico de las ideas, traten de trabajar siempre la objetividad. No es un texto que pueda ser subjetivo, no es un texto de opinión, es un texto sobre hechos, bien, sobre investigaciones y demás. Si bien están ustedes escribiendo, no utilicen la primera persona del singular, sean impersonales. Ejemplo, el siguiente trabajo aborda. No, yo cuando, vieron que muchas veces nos pasa esto, que escribimos diciendo, trabajamos este trabajo, no, el siguiente trabajo aborda tal temática, siempre el trabajo es el protagonista, hablamos del trabajo, no somos nosotros, ni nuestro equipo, ni nuestros compañeros, saquemos la persona de la redacción, ¿sí? Brevedad y buenos párrafos, por favor, eso es lo más importante, buenos párrafos con ideas principales, cortos y que tengan ideas principales, una por párrafo, e ideas secundarias que las sostengan. Pueden repetir ideas principales en distintos párrafos con distintas ideas secundarias. Lo importante es que sea fácil de leer y esos párrafos conectados por conectores y utilizando sustituciones en la redacción. Fallas frecuentes que nos encontramos, que encontremos nombres de personas, siglas, organizaciones que están en minúscula, ya les dije, eso es importante que lo tengan en cuenta, nombres propios con mayúscula, utilizar mal los signos, símbolos, mal los cuadros, figuras, uso mal de la puntuación y reglas de acentuación. Es muy común, a ver, vieron ustedes que los redactores de Word y lo que sea, traen sus correctores, entonces utilícenlos porque son muy acertados, especialmente si están escribiendo en un Drive, les marca solo los errores, y la mayoría de ellos son acertados, así que no se olviden de usar esos correctores, si desconfiamos de la redacción propia. Consignar bibliografía que no está citada en el texto, también citas que no están consignadas en la bibliografía, son errores comunes. No aclarar las siglas por lo menos una vez. Cuando aparece una sigla hay que aclararla por más que sea de conocimiento de todos. Ejemplo, van a hablar de la FCA, primero tienen que decir Facultad de Ciencias Agrarias. Van a hablar del INTA, primero tienen que decir Instituto Nacional, y entre paréntesis colocar INTA, y después pueden seguir hablando de INTA solamente, pero ya aclarado por la primera vez. Tratemos de no usar palabras que sean ambiguas, abreviaciones incorrectas, usar oraciones que tengan más o menos 15 o 20 palabras, también eso no. Si vamos a tener oraciones largas, coloquemos una coma, un punto y coma para que sea más fácil la lectura. Mostrar cifras inexactas, omitir comillas o cierres de paréntesis, es muy común ver estas equivocaciones en los textos. Entonces, denle tiempo a la escritura, reflexionen, utilicen el papel como soporte, escriban, garabateen, todo lo que haga falta, porque hay una frase muy linda que es: escribir es reescribir. Nunca podemos presentar lo primero que escribimos, tiene que reposar, tiene que decantarlo, tenemos que leer, le tenemos que dar a alguien el texto para que lo lea. Piensen en la audiencia, a quién se dirigen, en qué contexto, cuál es el objetivo. Dejen la gramática para el final, primero escriban, pongan las ideas y después se ponen a ver si lo escribieron bien. Dirijan conscientemente la composición, fíjense en los párrafos, repasen la prosa frase por frase, que se entienda lo que dice. Y léanlo en voz alta para ver si realmente es fácil de leer. Ayuden al lector a leer su escrito y déjenlo reposar. Nunca presenten el primer borrador, siempre denle un tiempito. ¿Bien? Algunos consejitos para la escritura. Como lo vieron recién, la escritura científica, nada, ya lo hemos hablado, es desafectivizada, tiene un modo objetivo, así que piensen en esto. El sé, en esta experiencia se ha demostrado, no está la primera persona del singular ni del plural, hay un impersonal, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta, como decíamos recién.
esto también ya lo hablamos, tienen que ser honestos intelectualmente, decir de dónde sacaron la información, claros, concisos, mostrar datos, hechos, ideas, términos técnicos, precisos con el vocabulario adecuado, tener objetividad, ser independientes de la propia manera de pensar, verificable, que todo se pueda comprobar, porque especialmente ustedes que están escribiendo un texto científico, y utilizar citas o paráfrasis para dialogar con otros autores. Una persona que escribe bien es consciente de su propósito a la hora de escribir y es consciente del destinatario. ¿Bien? Entonces, a partir de estos consejos esperamos que que les pueda ser más fácil escribir sus trabajos. Les he sumado acá, y esto es para que lo vean, porque no solo ustedes tienen que escribir, sino que tienen que leer, comprender, estudiar, digo, para poder escribir. Entonces también les he sumado un material de comprensión de textos, que no solo les va a servir para hacer la investigación para este trabajo, para esta escritura, sino que les va a servir como técnica de estudio. ¿Sí? Entonces tienen material ahí para trabajar en la comprensión de textos y algunas estrategias para hacer lecturas comprensivas o estudiar de forma activa. La lectura comprensiva es simplemente leo una vez y entiendo de qué se trata. El estudio de forma activa es encontrar las ideas principales, secundarias, titular los párrafos, son todas técnicas que les van a ayudar a leer y a estudiar y comprender mejor los textos. Formular preguntas, buscar las preguntas básicas, que ya las conocen, buscar ideas secundarias en los párrafos y principales. Fíjense, titulación de párrafos, todo lo que nos sirve para hacer una comprensión básica de la información, y todo lo que nos sirve para estudiar una información y para aprenderla. ¿Sí? Y también van a tener algunos pasos de la lectura exploratoria, que ayuda a que rápidamente entendamos quién escribió el texto, de qué se trata, dónde, cuándo, cómo, por qué, a quién está dirigido, y analizando los paratextos, la imagen, los títulos y demás, todo lo que les brinda información de cualquier texto. Analizando el cotexto, que son las palabras que rodean a los términos, y el contexto, la situación comunicativa en la que está inmersa ese texto. Y todos los pasos que les van a ayudar a realizar una lectura analítica, descubriendo el sentido de las palabras, buscando en el diccionario, numerando, proponiendo algunos hilos conductores, jerarquizando la información y produciendo así, el famoso resumen que van a realizar, que realizan siempre cuando abordan algún tipo de texto. Bueno, espero que les haya sido de utilidad esta clase, este material que queda disponible en el aula virtual. Agradezco a Guillermo, no sé si tienen alguna pregunta, les recomiendo que vean la parte de comprensión de textos y que hagan todas las actividades que hay en la presentación. ¿Alguna pregunta, chicos, chicas? Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, Sí. no sé cómo se hace, a veces me pongo a escribir algo formal, y cómo se hace para incluir a los diversos géneros, digamos, poner los, cómo se, o sea, no sé si está reglamentado o qué, pero no sé si, ¿se entiende la pregunta? Bien, la universidad tiene una... Sí, está muy bien la pregunta. La universidad ya está trabajando en algunas de estas cuestiones, digo, ya ha reglamentado o ha colocado algún protocolo para la escritura, que estaría bueno que se lo sumemos, Guillermo, a los chicos para que puedan leerla. Yo no sé si ustedes tienen la obligación de escribir de esta manera, pero sí está bueno que lo conozcan por si pueden hacer esta inclusión de género en la escritura. Así que muy bueno el punto, María José, para tener en cuenta. Sí, sí, coincido. Esto es un Guille. tema de pleno debate actual, y ahí, como ustedes bien saben, hay distintas
posiciones desde lo individual a las posiciones colectivas. Lo que, entonces, digo, acá al trabajar con textos científicos y textos formales, tenemos que ajustarnos a ciertas normas. Y la UNCUYO tiene un protocolo donde establece el uso del lenguaje inclusivo. Así que lo vamos a buscar, lo vamos a subir Inclusivo. a Campus para que de alguna manera también el que quiera o la que quiera o él pueda emplearlo con algún respaldo formal, sin, digamos, entrar en un debate que por ahí merecería otro espacio sobre la conveniencia o no del lenguaje inclusivo. Yo simplemente diré que la lengua no es algo muerto, es algo vivo, dinámico y que se va transformando social y culturalmente. Entonces, digo, todos estos son cambios que como sociedad nos estamos dando y a veces las normas, algunas van más lentas que la otra. La RAE, por ejemplo, dice que no se puede escribir con lenguaje inclusivo, pero bueno, nosotros nos manejaremos con lo que el protocolo de la UNCUYO dice, que es nuestra institución. Pero también sepan, desde el sentido común, lo digo, que también uno, que lo ha dicho la profesora muy claramente, uno escribe para otro y de acuerdo a ese otro al quien escribe es como el lenguaje puede afectar o no sobre la visión del texto, ¿no? Tengan también presente eso. Pero es muy buena la pregunta y es muy de actualidad. Sí, yo les recomiendo que escriban y que después vean Cuyo, si es que fuese, ¿me escuchan? Se te cortó, si puedes volver Bien. un poquito atrás. Sí, yo les recomiendo que escriban y después, una vez que ya escribieron, se fijen si pueden adaptar algunas normas del lenguaje inclusivo a su escrito, pero que no se pongan a escribir pensando en el lenguaje inclusivo, porque les va a traer más problemas, digo, y es muy difícil de utilizar, de aplicar. Entonces, realmente ustedes tienen la exigencia de estas reglas, ¿bien? O que les recomiendan los profesores. Pero eso más al final, cuando ya estén con el borrador hecho. ¿Sí? ¿Se escuchó? Se cortó un poquito, pero creo que se entendió. No sé si alguien... ¿Se entendió la idea? Sí, la idea creo que quedó. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo otra duda. Sí, Renzo. El tema con el tema del cumplimiento de las citas, ¿cómo que me conviene? ¿Escribir todo y después ver quién lo dijo y de dónde lo saqué? ¿O ir consciente paso a paso marcando? Porque me demora un montón buscar, o sea, como que me puedo inspirar y escribir, pero después me cuesta mucho rebuscar de dónde saqué esa información. Bueno, yo recomiendo que cuando vos extraes un texto de otro autor, algunas cosas las vas a querer decir con tus palabras, pero va a haber una frase, una oración, algo que vos querés poner con las palabras tal cual de ese autor, entonces que directamente ya la identifiques y que cuando la coloques en un párrafo, por lo menos le pongas la cursiva y hagas un paréntesis, algo para acordarte que ahí tenés que meter bien esa cita y que tiene que estar, por supuesto, consignada en la bibliografía. ¿Se entiende? Que te hagas alguna seña en el borrador para volver a esa cita. Sí, esta también es muy buena tu comentario porque trae la vinculación de la escritura con el uso de las normas y de la cita, que si bien está mencionado, pero por eso dimos una clase especial sobre normas y citas que en la comunicación científica es un requisito y es una exigencia, digamos. Entonces,
Yo no sé si hay una respuesta específica. Cada uno va a encontrar su estilo, pero mi experiencia es que si querés reconstruir las citas después de que has escrito, y generalmente te puede llegar a costar mucho más tiempo o seguramente quizás no, sobre todo cuando si empezás a trabajar con mucho volumen de texto, bibliografía y de lectura, el proceso de reconstrucción de las cintas Sí. se hace mucho más difícil. A lo mejor se pueden ir haciendo las citas y como, no sé si cartillas o, como se decían, fichas de antes, electrónicas, ¿no? Y Claro. después la vas volcando a el texto. Y lo otro que en este sentido son muy útiles los gestores bibliográficos para justamente después traer la cita, si lo tienen cargada la bibliografía en los gestores, siempre es mucho más fácil y está bien cargada poder hacer las citas, la bibliografía. Pero esto es es un ejercicio que es un tanto a veces pesado, aburrido y exige edición y corrección, pero que sepan que la evaluación de un trabajo científico lo van a mirar sí o sí. Entonces, generalmente, y como es Sí, sí. un entrenamiento, cuanto antes empiecen a entrenar en el uso de la cita, mejor, digamos. Yo no lo dejaría nunca para el final de un trabajo el ir incorporando las citas porque va a ser muy difícil de reconstruir y seguramente van a haber cosas que no van a encontrar o les va a llevar mucho tiempo. Sí, excelente, sí. Les quería hacer un comentario más allá del tema de las citas. Vieron ustedes que recién les decía que tenemos la parte de comprensión de textos que le sumé a esta presentación. Fíjense que ustedes, si aplican esas herramientas de comprensión de texto con su propio texto, una vez que ya lo escribieron, van a ver si está bien o mal escrito. Les va a ser muy fácil. Si ustedes pueden titular párrafos, si pueden sacar las ideas principales de su propio texto y cuáles son las secundarias, si pueden encontrar la idea principal en cada párrafo y demás, lo mismo que se hace para estudiar, lo hacen con su propio texto y se van a dar cuenta que también está escrito su propio texto. Digo, esto también les va a servir para eso. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Si no hay ninguna otra Bueno, consulta, yo me permití, si me dejamos de permitís, grabar la clase. dejamos, si Sí, lo vamos a poner acá, vamos a detener.